desaflojo de reservas se abre al mercado externo y pone en crisis las pocas industrias que de alguna manera funcionan en la Argentina. Diego Giacomini es economista y ¿son momentos críticos estos? ¿Son momentos difíciles para la Argentina? Sí, a ver, tenemos sobre la mesa la confirmación que el plan económico de este gobierno es dinámicamente inconsistente. Exactamente o muy parecido, porque no es igual, muy parecido a lo que pasaba con el plan de Mauricio Macri. Habló de la necesidad de ir al FMI. El plan de Mauricio Macri, desde lo económico, era dinámicamente inconsistente en la pata fiscal. Yo cuando te escucho decir dinámicamente inconsistente, miro el subtítulo y digo, en algún momento se va al carajo. Exacto. Gracias. ¿Qué quiere decir dinámicamente inconsistente? Vos lo hablas en economista, yo te lo hablo en coloquial, sin palabrotas. Sí. Un programa dinámicamente inconsistente cuando los supuestos beneficios que iban a venir con ese plan nunca terminan de arribar y los costos que había que asumir en un principio con ese mismo plan hasta que lleven los beneficios nunca se terminan de ir. Entonces, ¿la realidad se lleva puesto el plan económico o es el propio gobierno que en algún momento no da para más y lo cambia? Ahora, el plan de Macri era dinámicamente inconsistente en lo fiscal. ¿Qué quiere decir? Necesitaba fuentes de dólares transitorias, no genuinas, que lo financiara para que no colapsara. ¿Qué era colapsar? Que salte el tipo de cambio, después se acelere la inflación y más tarde cayera el nivel de actividad. ¿Te suena conocido? Este plan es dinámicamente inconsistente. Con el mismo ministro de Economía. El ministro de Economía de hoy en día de Milei es el ministro de Financiamiento de Macri. Y el ministro de Reforma del Estado, que tiene que hacer las reformas estructurales que va a pedir el FMI, es el presidente del Banco Central. Los dos juntos fueron a negociar aquel stand-by de 4 años en el 2018 con el FMI. Ahora, este plan es dinámicamente inconsistente desde lo cambiario. Es un plan que necesita fuentes transitorias. ¿Qué es lo que le está diciendo el FMI? Aplaudimos su ajuste, pero no cierra la cuestión de la reserva. A ver, tiene varios problemas. Necesita fuentes de dólares que eviten que colapse. O sea, salte el tipo de cambio, después la inflación se acelere y como resultado de estos dos movimientos, más tarde el nivel de actividad caiga. A ver, ¿cuáles son las semejanzas? ¿Pero no lo vieron venir? A ver, yo lo vengo advirtiendo desde el día uno. Se supone que el gobierno tiene más tablero que todos nosotros. No, eso es un supuesto errado. Perdóname que te diga. Los gobiernos, mira, yo hablé con varios ex presidentes, varios ex ministros de Economía o banqueros centrales, y hay un patrón común. Todos, a lo largo de la historia, han vivido lejos de la realidad. A medida que pasa el tiempo y más tiempo están en el poder, están más inmersos de una realidad paralela que los aleja de la realidad de la economía. Y entonces, en lugar de, el resultado que es, en lugar de cambiar las cosas cuando tienen que cambiarlas, insisten con lo mismo hasta que colapse. Es lo que está haciendo Milei. Está insistiendo con lo mismo, con el mismo tipo de cambio que, a ver, no es la oposición la que se queja y la que tiene poder, es el Fondo Monetario que le está diciendo, muchachos, las cuentas no cierran. Bueno, acá ¿cuál es el problema? Primer problema, vos tenés un problema macroeconómico de este sistema cambiario del crawling peg del 1%, que es el que acabo de explicar. Desde lo microeconómico tenés un problema que ¿cuál es? Vos tenés que en la mayoría de los sectores productivos a lo largo y a lo ancho de la economía, salvo muy puntuales excepciones, tienen ¿qué problemas? 1, aumento de costos en dólares inviable. 2, falta de ventas. 3, falta de rentabilidad. No hay clima de negocios. Exactamente. El único negocio que vale la pena hacer es comprar y vender dólares. Bueno, de hecho cuando vos mirás el seguimiento de la inversión que hace el estudio de Orlando Ferreres, Javier Milei, desde que comenzó su gobierno, tiene en promedio
un ratio inversión PBI del 14%. Es el peor nivel de inversión de los últimos 6 presidentes. Pero no venía esto. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Si vos me decís, bueno, un gobierno, no sé, peronista, qué sé yo, ponele, pero Milei venía a lo contrario, a abrir la economía, a que hubiera un clima de negocio market friendly, qué sé yo. Mi hipótesis es que, teniendo en cuenta lo que opinaba, y yo sé que opinaba del Toto Caputo, lo que decía en cámaras era poco, le ponen el ministro de Economía. ¿Por qué sí le ponen? Y el sistema económico, financiero y bancario prebendario le pone el ministro de Economía, le hace utilizar para bajar la inflación el tipo de cambio como ancla. Lo mismo Macri. Vos fijate que el economista que más defiende este programa cambiario, que es el que sugirió el Kronen-Pegel 2, después sugirió que baje al 1 y hoy en día está sugiriendo que baje al 0.5, es el economista que trabaja con todos los bancos. Y es el economista preferido del sistema financiero. Es un economista de edad avanzada, cercano a los 80 años, que de profesión es contador. Arriazu. Sí, Arriazu, que fue, pero trabajó en el Exactamente, equipo Martínez Dios. Ni de macroeconomía, ni de política monetaria sabe. Pero bueno, ¿qué sucede? Si vos te fijas, sigo avanzando. Este programa, ¿qué hace? Uno, cuando vos mirás el nexo entre la economía real y la economía monetaria, te muestra fuertemente que es inviable. ¿Por qué? Porque la única fuente genuina de dólares que tiene Argentina es el superávit comercial. Está tendiendo a cero los últimos 2 meses. El campo está en crisis. Debacle, cae, o sea. El campo está en crisis. Está bajando el precio del petróleo, que era la esperanza blanca de la Argentina, Sí, la esperanza negra. Pero hablemos de la economía real ligado a lo cambiario y a lo monetario. Primer dato, si caen el superávit comercial y desaparece el ingreso genuino estructural de dólares, que no entra mucho por cuenta comercial, con lo cual la cuenta corriente va a ser pequeño, no hay inversiones, no hay entrada por la cuenta de capital. ¿Y para qué abren las exportaciones? Las Bueno, importaciones, porque digo. eso es ideología. Porque quieren... ¿Para qué abrieron el turismo? Pero, ¿por qué? Porque como el programa cambiario no está dando resultados para bajar la inflación, hagamos memoria, primero se encontró con un piso del 4% mensual de inflación que no lo pudo perforar. Tarda 4 o 5 meses, lo perfora. Hace 4 meses que no perfora el 2,5. ¿Ok? Entonces vos estás teniendo una inflación que anualizada te da cerca del 40%, por poner una cifra redonda. Ahora, la convertibilidad, que sabemos cómo terminó, lo que sucedió, pero dinámicamente era consistente en un principio, a los 6 meses te había bajado la inflación a 0,4, 0,3, 0,5. De hecho, al año la había bajado a 5%, arrancando de niveles de inflación superior ahora. Ahora, volviendo a lo cambiario, si no se traen dólares, hay un problema para que funcione la economía real. Si yo miro y voy desde la economía real al nexo monetario, miro cuántos meses las reservas brutas totales pagan de importaciones, se desplomaron 2 meses, pasaron de 6 meses y medio a 4, lo cual es un problema. Si ahora paso a la esfera monetaria, me encuentro que, por un lado, en lo que va de este año, y hago la cuenta bien, o sea, pongo de un lado las reservas que perdieron, por un lado para mantener el tipo de cambio artificialmente, lo cual revela que es dinámicamente inconsistente la política cambiaria, más la deuda que pagaron con reservas, lo cual revela que, a diferencia de lo que pensaba este gobierno, y acá ven lo lejos de la realidad, ellos pensaban que iban a pagar los vencimientos de los bonares en julio con renovación total del mercado. Está año luz de que se abra el mercado. Mirá los ciegos que están. Cuando vos haces la cuenta perfecta, bien, completa, perdieron 6.000 millones de dólares, porque entre los 2.500 que perdieron
que compraron Pero y ¿cuánto los aguanta? 3.500 que perdieron. ¿Cuánto aguanta este ritmo? Bueno, entonces, ¿ahora qué sucede? ¿Cuánto aguanta este ritmo? Viene el FMI y acá hay que entender. Acá viene la otra pata que es similar en lo político-económico a lo de Macri y a lo de Alberto Fernández, pero peor. ¿Por qué? Porque, por un lado, ¿qué quieren hacer? Primero, desde el lado del gobierno y del FMI. En el pasado, yo lo llamo el acuerdo, un nuevo acuerdo gorila. ¿Por qué? Porque el FMI se afilió al PRO, hizo una alianza con el gobierno de Macri. Con Donald Trump. Claro, para poner 45.000 millones de dólares, que fueron 57.000 en realidad el contrato, para ver si con eso aguantaba el plan de Macri y llegaba a las elecciones presidenciales del 2019 con chances, para evitar que ganara el peronismo. Por eso, acuerdo gorila. En aquel pasado fracasaron, volvió el peronismo. Hoy en día, ¿qué hacen? Ponen dólares, van a ser muchos menos y ahora voy a decir cuántos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pongamos dólares para que esto no colapse antes de las elecciones de medio término, porque si colapsa, salta el tipo de cambio, se acelera la inflación, cae el nivel de actividad y que... Pero antes o después de las elecciones van a tener que devaluar. Claro, pero quieren, ¿qué pasa? Si sucede antes, el peronismo va a ganar volumen en las elecciones intermedias desde la óptica del FMI y el gobierno. Se corre el riesgo que Milei quede pato rengo, con lo cual la gobernabilidad en la segunda mitad del mandato se resquebraja. Si ya la tiene difícil ahora, la tendría más difícil. Si llegan al peronismo, dice, hay que evitar esto, pongamos los dólares. Ahora, miralo del lado del FMI, que esto nadie lo dice. El FMI va a firmar lo que haya que firmar, porque al FMI le conviene firmar y prestarle más a Argentina. Te cuento, Macri firmó un stand-by de 4 años que había que cancelarlo todo en el 2024, principio del 2024. Todo cancelado, capital e intereses tenía que estar. Perfecto, era impagable. Argentina iba derecho al default. Entonces, la cabeza de todos los funcionarios del FMI, los burócratas de élite del FMI, que firmaron ese empréstito rompiendo su propia regla, iba a quedar en una lanza en Nueva York, en Washington o en Bruselas, no sé, ¿no? Y se iban a tener que conseguir un laburo y que iba a ser mucho peor. Entonces dijeron, firmemos un nuevo acuerdo, porque nos conviene a nosotros. En ese nuevo acuerdo vamos a firmar facilidades extendidas por 10 años, le dijeron a Alberto y a Guzmán. Así, le damos los asientos contables, figura que ustedes cancelaron el crédito, que está todo performing, que no hay ningún problema, y nosotros salvamos el puesto. Salvamos el puesto. Es más, consiguieron todo mejor trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Alberto Fernández y Guzmán, no se hagan los vivos, del otro lado dijeron, bueno, pará, pero yo no pago nada en el 2021, ni en el 2022, ni en el 2023. Me pateás todo para el próximo gobierno. El FMI dice... 2 años del próximo gobierno. Ahora, ¿qué hizo el FMI? Bárbaro, porque cuando vos aumentás la vida promedio de la deuda... Aumenta la deuda. El taxímetro de los intereses es más grande. Ahora, ¿qué pasa? Argentina no puede pagar los vencimientos del 2026 y 2027 con Milei, ni del 2028 o 2029. Entonces pide más plata. ¿Sabés cuántos son los vencimientos de deuda con el FMI de acá al 2029? 24.000 millones de dólares, 10.000 de interés y 14.000 de capital. ¿Esto qué quiere decir? Que el FMI dice, otra vez, sopa. Argentina nos va a defaultear de vuelta. El default de Argentina ya está en default, porque no va a poder pagar esto. Nuestra cabeza va a volver a rodar. Milei, firmemos otro nuevo. Plata y que vaya al próximo. Milei se trasviste de Alberto Fernández, Caputo se trasviste de Guzmán y dice, perfecto, firmamos otras facilidades extendidas, pero pará, yo no quiero ser como Guzmán y Alberto Fernández, que ustedes les ofrecieron los 12.000 que les correspondía a su gobierno,
la diferencia entre los 45.000 que le dieron a Macri y los 57 del crédito, Alberto Fernández y Guzmán renunciaron a eso. No lo queremos, dijo. Milei dice, no. Yo no quiero solamente los 12.000, denme 20. O sea, claro, endeuda más. Está ahora, bien, pero a Massa lo obligaron a devaluar. Sí. Después de las PASO. Bueno, poco serio la devaluación. A ver, siguió con el tipo de cambio poco serio. De hecho, la brecha por eso se le fue a 120. Pero se le disparó la inflación. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Milei dice, bueno, pero yo no pago nada de acá a final del gobierno. Si soy reelecto, porque todo esto lo estamos haciendo para ver si tengo chance de ser reelecto y que no vuelva el peronismo, los primeros 2 años no quiero pagar nada. ¿Qué sucede? Ellos patean la deuda. Argentina, en lugar de tener que pagarla entre 2026 y 2032, la va a tener que pagar entre 2029 y 2036. ¿Qué sucede? Se la pasan al próximo. Aumenta, la tasa es más grande. El taxímetro de los intereses es más grande porque aumenta el tiempo. Pero lo peor es que toda esa deuda va a coincidir con los vencimientos grandes de los bonos reestructurados de Guzmán, cuyos vencimientos grandes son entre 2029 y 2035 también. Y esos el mercado no lo va a reestructurar. Con lo cual, el FMI está firmando un acuerdo, el tercero, de los cuales no cobró nada de capital, que también es imposible de pagar. Y así que yo, a los burócratas de élite que viven de los impuestos de todos los ciudadanos del mundo, del FMI, tecnócratas impresentables, que vayan pensando que van a tener que firmar otro después. Claro. Está bien, pero acá, sí, en algún momento, antes o después de las elecciones, va a haber una devaluación. Bueno, y eso va a generar el salto y la crisis del relato económico de Milei. Ahora, vamos por parte. Lo que vos decís es cierto. Este acuerdo está pensado solamente hasta a las elecciones. Porque yo te digo, si vencen 24.000 millones de acá hasta el 29, que son 21.000 de acá hasta el 28, vos te das cuenta que los 20.000 que le darían no alcanzan. Con lo cual, esto está pensado solamente para surfear hasta a las elecciones, lo cual revela que cuando yo le digo acuerdo gorila y que es un acuerdo más político que económico, te das cuenta que es verdad, porque en realidad desde lo económico agranda todos los problemas pateándolo para adelante, trata de tapar el sol con las manos. Ahora, y si vos fueras ministro de Economía, ¿qué habría que hacer? Yo no soy ministro de Economía porque no quise serlo, así que no me preguntes Bueno, eso. ¿Sabés por qué no quise serlo? Alguien tiene que estar pensando qué otra salida hay. Porque cuando vos entras a este juego, no se puede hacer, al menos lo que yo como economista pienso que se debería haber hecho con un plan económico para estos momentos. Por ejemplo, hoy en día los bancos están inventando dinero desde la nada. Cuando vos mirás, desde que se anunció el 28 de junio la no emisión, que Caputo hizo su presentación con Bausili, el crédito al sector privado de los bancos aumentó 118%. Al mismo tiempo, los plazos fijos aumentaron 80%. Y los depósitos a la vista, que son caja de ahorro y cuenta corriente, solamente aumentaron el 11%. ¿Qué te está poniendo sobre la mesa esto? Que el aumento del crédito al sector privado en gran proporción financió el carry trade, la ganancia de tasa de interés exorbitante en dólares, financiada por la capacidad de los bancos. Solo ganan los bancos. Los bancos y el sector financiero. Mientras el sector productivo se cae a pedazos, solo ganan los bancos. Los bancos, el sector financiero y algunos pequeños mojones de la economía real que no son grandes empleadores, como el sector petrolero, el sector minero, son los únicos ganadores. Mientras que las pymes, las micropymes, la industria, el comercio minorista, la construcción, que son los grandes empleadores, son los perdedores. Por ejemplo, si yo te digo, vos mirás Sentia, la consultora Sentia, que
releva consumo. consumo masivo en las 24 provincias, en grandes cadenas de supermercados, supermercados en cadenas, supermercados fuera de cadena y supermercados chinos. Vos tenés que en el segundo semestre del año pasado el consumo masivo cayó 22%. Octubre, noviembre, diciembre cayó 20%. Y enero del 25 contra el enero terriblemente malo del 24 de Milei cayó el 11%. Cuando vos mirás supermercados mayoristas del INDEC, enero del 2025 no se recupera nada en relación a todo el segundo semestre del 2024. Cuando vos mirás supermercados del INDEC, enero del 25, no hay recuperación del consumo en supermercados tampoco. Cuando vos mirás, en cambio, las ventas de automóviles, por ejemplo, 0 kilómetros, motos 0 kilómetros y autos usados, te encontrás con recuperaciones del 144%, 99.8% y 45%. ¿Qué quiero decir? Este plan económico, y esto es muy antiliberal, está segmentando el mercado, concentrando el mercado más que ningún otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha habido nunca un plan económico que le hace ganar tanta plata a tan pocos, que son los que más tienen, en detrimento de la mayoría que le va mal y poco tiene. Si todo esto lo enmarcás debajo de una construcción política que lo único que hace es alentar la dialéctica, la confrontación, la violencia y el odio, cuando esto termine mal, las ideas de la libertad, el liberalismo, va a quedar muchísimo más hipotecado de lo que quedó después de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa y el de la derrape caída, y de la caída del convertibilidad. Exactamente. Diego, gracias por venir. Un placer. De nada.